Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. La historia que les traigo esta semana sucedió hace más de 300 años, por lo que es imposible corroborar muchos de los hechos, los cuales de por sí son difíciles de creer. Por lo mismo, es difícil afirmar la veracidad del caso, pero simplemente me pareció una historia muy interesante, como muchas de las leyendas que les he traído anteriormente. Transcurría el siglo XVIII, el conocido como Siglo de las Luces, ya que se dieron un gran número de corrientes intelectuales basadas en los métodos científicos, así como la del enciclopedismo, lo que trajo un gran desarrollo individual y social. Sin embargo, también durante esta época, la Iglesia Católica aún tenía una creencia irracional. La Iglesia creía que toda aquella persona que naciera con alguna malformación física significaba una señal de posesión demoníaca. Eran acusados de estar poseídos, por lo que eran perseguidos y muchas veces ejecutados. En Alemania, en la región de Bayern o Baviera, se encontraba la Abadía de Hohenwald, fundada originalmente en 1074 por el conde Ortolf y su hermana Wiltrudis. Era un convento de monjas de la orden benedictina. La hermana Josephine Rosenthal nació en el convento y, como las demás monjas, vivió una vida austera. En 1742, la hermana Josephine resultó embarazada, aunque ella aseguraba no había tenido relaciones sexuales. El único hombre que visitaba el convento era el abad. Inmediatamente, el convento cerró sus puertas a los pobladores de la villa y procedieron a examinar a la monja. Se corroboró que la hermana era virgen, pero además que no sería capaz de dar a luz debido a su condición de salud. Sin embargo, el embarazo avanzó, y cuando llegó al 6º mes, el caso era ya muy conocido. El abad supo de la situación y mandó llamar a Josephine. La monja fue enviada al Consejo de Benedicto XIV, en el Vaticano, donde se le realizaron diversas pruebas. Después de ser examinada, se concluyó de nuevo que era virgen, por lo que el embarazo fue tratado como un milagro y ella como una santa, debido a lo que ellos llamaron una inmaculada concepción. Al regreso a su convento, Josephine fue cambiada de su humilde habitación a la capilla principal, donde la gente podría visitarla y rezar por y con ella. Estaba planeado que cuando naciera su bebé, sería visitado por el obispo
Dositeus para realizar los ritos adecuados y declararlo como un milagro. El embarazo de Josephine continuó desarrollándose de forma normal por las siguientes semanas. Pero al llegar al 8º mes, la monja dio luz a una niña y lamentablemente murió en el parto debido a la pérdida de sangre. La pequeña, nacida con poco peso, se recuperó rápidamente y fue bautizada con el nombre de María Rosenthal. En este momento existen 2 versiones de la historia. En la primera versión, la pequeña María, en un principio, fue vista como un milagro y creció en el mismo convento donde vivió su madre. Sin embargo, esa percepción cambió rápida y drásticamente cuando se descubrió que María era hermafrodita, intersexual, es decir, su cuerpo tenía órganos reproductivos de los 2 sexos. Su condición, como les mencioné en un principio, fue vista como un defecto, es decir, un signo de posesión demoníaca. Su vida en el convento fue una pesadilla. Era constantemente humillada y relegada. No le era permitido salir del lugar. Las monjas a su alrededor también creían que estaba poseída. La gente del pueblo, a donde llegó el rumor de su condición, le tenía miedo, lo que rápidamente se convirtió en odio hacia la joven. Debido a los tratos que recibió, María vivió en soledad dentro del convento. Tratando de sobrellevar su melancolía, comenzó a escribir en un libro, un diario, donde relataba todas las humillaciones y maltratos que sufría. Cuando María estaba por cumplir los 33 años de edad, la iglesia creyó que ese era el momento para derrotar al diablo, por lo que las autoridades planearon que la joven muriera. Cuando el plan llegó a los oídos de la monja, ella, sin muchas opciones, optó por ser la dueña de su destino y decidió quitarse la vida, cortándose el cuello. Cuando los sacerdotes encontraron su cadáver, decidieron cortarle la cabeza, la cual fue guardada en una caja con una cruz, un frasco de su sangre y algunos escritos de su diario. En la segunda versión, María no fue bienvenida por el consejo del Papa Benedicto, pero por una razón diferente. El sexo femenino del nacimiento de una concepción inmaculada no era bien visto. Al contrario, fue despreciada. Algunos habían visto el embarazo de Josephine como el conducto de una segunda venida de Cristo. Pero cuando se supo que era una niña, esto no se acopló a su predicción. El abad Aaric fue ordenado que le informara a su congregación que la niña había fallecido. Y, aunque triste, él accedió. Sin embargo, las monjas del convento ignoraron la instrucción. Ellas divinizaron a María durante su crecimiento, quien atrajo a un gran número de seguidores. La figura de santidad de la joven atrajo a una gran multitud. Sirvió de inspiración a los locales e incluso convirtió a algunas comunidades benedictinas.
Su iglesia prosperó, lo que los altos peldaños de la religión vieron con malos ojos, incluso condenando a sus seguidores como herejes. María escribió 2 tratados, los cuales hablaban sobre el pecado original y la condena de las mujeres. Ella envió sus escritos a la iglesia para ser revisados, pero nunca recibió respuesta. Cuando María estaba próxima a cumplir 33 años, enfermó de gravedad y falleció. Algunos de sus restos fueron guardados a manera de reliquias. Su enfermedad no pudo ser identificada, pero sus seguidores vieron en su muerte una señal más de la santidad de la joven, ya que Cristo había muerto a esa edad también. Durante su vida, María había servido como un símbolo de fortaleza y había unido a la comunidad, a pesar de que su convento había sido aislado de la iglesia. Ella sirvió como inspiración para ideas del feminismo y derecho al respeto. En una iglesia dominada por los hombres, ella había desafiado todo lo establecido. Aún después de su muerte, ella era idolatrada y adorada. Es difícil asegurar cuál de las 2 versiones es correcta, e incluso pueden haber otras variaciones a la historia. Lo que se sabe es que en 1803, durante la secularización de Baviera, el convento fue disuelto, pero ya que no hubo compradores, se les permitió a las monjas continuar habitando el lugar. Otro hecho que aparentemente sucedió fue que los restos de María permanecieron en el convento hasta que la iglesia, donde fue sepultada, se incendió en 1805 y derrumbó. Las consideradas reliquias pasaron de generación en generación por algunos años, hasta que finalmente fueron vendidas en algún momento. En una fuente se menciona que no fue hasta que el naturalista Thomas Merlin descubrió las efigies en una tienda de antigüedades y decidió comprarlas al conocer su historia. Sin embargo, encontré otras fuentes donde se menciona que Thomas Merlin no existió y es solo la creación del artista inglés Alex C.F. La leyenda de la monja poseída había crecido y variado constantemente. Se dice que para tratar de encontrar un poco más de lógica, en 1942, los restos de María fueron analizados. En una caja de madera se encontraba la parte frontal de su cráneo y rostro, preservados en un estado de momificación. Un frasco que contenía una muestra de su sangre, además de un mechón de su cabello, su rosario y un fragmento de alguno de sus escritos. La piel y sangre fueron analizados y se encontró un rastro genético muy característico que no pudo ser identificado en ese momento. Unos años más tarde, en la década de los 50, se determinó que ese rastro pertenecía a un raro linaje. Tanto María como Josephine eran hermafroditas, capaces de embarazarse a sí mismas y dar a luz, aunque esa condición eventualmente les traería la muerte. Fue entonces también que se descubrió que María estaba embarazada al momento de su muerte a los 33 años.
sus restos aún existen, junto a la cruz y rosario que pertenecieron a María, y se dice son conservados en el Vaticano. La abadía fue comprada en 1878 por el doctor Johann Wagner y usado como hogar para gente ciega, sorda o con problemas mentales, con la ayuda de las hermanas franciscanas. En 1895, un nuevo incendio afectó casi toda la edificación, por lo que tuvo que ser reconstruida. Aún administrada por las hermanas franciscanas, es parte de una fundación para ayuda a personas con discapacidades. Como les mencioné al principio, la historia de María Rosenthal puede llegar a ser difícil de creer. Muchos de los hechos mencionados carecen de fuentes fidedignas. La mayoría de los lugares que encontré de referencia cuentan la misma historia, casi palabra por palabra. Es un caso que se volvió famoso en años recientes por el supuesto involucramiento del Vaticano y de su interés por mantener oculto el caso de la monja poseída. Como siempre les digo, mi idea es darles a conocer todas estas historias que me parecen interesantes, y ustedes formen su propia opinión. Esta fue la historia de la monja poseída. Antes de terminar con el episodio de esta semana, quiero traerles una actualización de una historia anterior. En los episodios 60 y 61, La maldición, les conté sobre Robert Durst, el heredero de un imperio de bienes raíces, acusado del asesinato de su amiga Susan Berman. Cuando grabé y publiqué esos episodios, lo último que les conté fue que Durst estaba en espera de juicio a principios del 2020, pero que el proceso fue pospuesto debido a la pandemia. Estas son las últimas noticias. El juicio por el asesinato de Berman dio inicio en mayo del 2021. Después de 2 intentos por retrasar el proceso por supuestas emergencias médicas, Durst fue presentado ante la corte, donde durante 14 días demostró su tendencia a mentir. El 14 de septiembre se terminaron de presentar los argumentos de ambos lados, por lo que el jurado fue encargado de encontrar un veredicto. Solo 3 días después, el jurado declaró a Robert Durst culpable del asesinato en primer grado de Susan Berman. La siguiente semana, sus abogados defensores solicitaron la anulación del juicio, argumentando que no se había presentado evidencia física y que los testigos no eran creíbles. La solicitud fue rechazada y Durst fue sentenciado a cadena perpetua sin la posibilidad de salir bajo fianza. En octubre de ese mismo año, Durst contrajo COVID-19, por lo que fue conectado a un respirador. El 10 de enero del 2022, de 78 años de edad, Robert Durst murió como consecuencia de un paro cardíaco mientras se encontraba en el Hospital General San Joaquín, en California, estando bajo custodia del Departamento de Correccionales del Estado. En octubre, después de su muerte, el condado de Westchester, en Nueva York,
acusó a Durst del asesinato, en 1982, de su entonces esposa Kathy McCormack. La familia de McCormack interpuso una demanda contra la herencia de Durst, esperando obtener una parte de esta. Un juez ordenó a la viuda y heredera de Durst, Deborah Lee Charlton, no hacer nada con la fortuna de él, calculada en más de $100 millones. Esta historia recientemente volvió a surgir a la luz pública, ya que se anunció que HBO tiene planeada la segunda parte del documental The Jinx, La Maldición, en algún momento del 2024. Esa segunda parte incluirá entrevistas con personas cercanas a Durst, así como grabaciones de las llamadas que hizo desde la prisión. Esa fue la actualización que les quería contar. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.